Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí hoy. Prepárense porque vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando muchísimo de qué hablar, algo que ha dejado a muchos con la boca abierta y con un montón de preguntas. Hoy vamos a desvelar un secreto. Sí, han leído bien, un secreto. Y no es un secreto cualquiera, es el secreto que ha sorprendido a todos y que está relacionado con una de las estrellas más brillantes del panorama actual. Vamos a hablar de Demet Özdemir y de ese descubrimiento que ha dejado a la industria y a sus seguidores completamente cautivados. Si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que se suscriban a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras investigaciones y revelaciones. Con su apoyo podemos seguir trayéndoles contenido fascinante como este. Demet Özdemir, esa actriz turca que ha conquistado corazones a nivel internacional con su talento, su carisma y su innegable belleza, es conocida por su profesionalismo y por la dedicación que pone en cada uno de sus proyectos. Hemos visto su evolución en series que se han convertido en fenómenos globales, y cada personaje que interpreta lo hace con una entrega que deja huella. Su habilidad para transitar entre la comedia y el drama, su expresividad facial y corporal, y la química que logra con sus compañeros de reparto la han catapultado a la cima. Series como Erken Kuş, donde interpretó a Sanem Aydın, la lanzaron a la fama mundial, consolidándola como una de las figuras más importantes de la televisión turca. Su trayectoria está marcada por roles memorables que demuestran una versatilidad impresionante, y su presencia en pantalla es sinónimo de calidad y éxito. Pero hoy, no vamos a hablar de sus actuaciones, ni de sus éxitos en pantalla. Hoy, vamos a ir un poco más allá, a ese rincón de su vida que hasta ahora era un misterio para muchos. Ese aspecto que ha salido a la luz y que ha provocado un torbellino de comentarios y análisis. El secreto del que hablamos no es algo que ella haya buscado exponer, sino algo que de forma casi accidental, ha terminado por ser descubierto, revelando una faceta suya que añade aún más profundidad a su ya fascinante personalidad. Y es que, seamos honestos, todos tenemos algo que nos hace únicos, algo que nos diferencia, y a veces, ese algo es lo que más admiración genera una vez que se comparte. En el caso de Demet, lo que ha sorprendido a tantos es su inesperada y profunda conexión con una disciplina que, a priori, no esperaríamos ver en una estrella de su calibre. Se trata de algo que va más allá del glamour de Hollywood o de los sets de filmación, algo que requiere disciplina, concentración y una conexión especial con uno mismo. Y aquí es donde entra la sorpresa, porque no es una actividad común o superficial, sino una práctica que exige un compromiso real y que, al parecer, es una parte fundamental de su vida y de su bienestar. No hablamos de un hobby pasajero o de una tendencia de moda, sino de una disciplina arraigada, cultivada con esmero y que ha moldeado aspectos de su carácter y de su enfoque ante la vida. Hablamos de su sorprendente habilidad y dedicación a una forma de arte marcial que combina fuerza, flexibilidad y una filosofía de vida muy particular. Sí, han oído bien. Más allá de los escenarios y las cámaras, Demet Özdemir ha estado cultivando una pasión secreta por las artes marciales. Y no se trata de algo que haya probado una vez o dos, sino de una dedicación que parece ser de larga data y que ha desarrollado con una seriedad que ha dejado a muchos asombrados. La noticia comenzó a circular hace poco y al principio, muchos pensaron que se trataba de un rumor, de una especulación más de la prensa del corazón. Sin embargo, a medida que las evidencias se hicieron más sólidas, la realidad se impuso, y lo que antes era un susurro, se convirtió en un grito de admiración. La especulación inicial se disipó ante la contundencia de las pruebas, revelando una faceta desconocida pero increíblemente poderosa de la actriz. Las primeras pistas llegaron de manera sutil. Algunos de sus entrenadores o quizás compañeros de entrenamiento que compartieron algún vistazo en redes sociales, sin dar demasiados detalles, dejaron entrever que Demet tenía una disciplina que iba más allá del ejercicio físico convencional. Había menciones a movimientos precisos, a una concentración intensa, a una energía diferente. Eran pinceladas, pequeños destellos de una actividad que se mantenía en un segundo plano. Quizás eran publicaciones de gimnasios especializados, o comentarios efímeros en stories de Instagram, que solo los seguidores más atentos pudieron captar. Pero fue un reportaje exclusivo, realizado por una publicación especializada en deportes y bienestar, el que finalmente sacó a la luz la magnitud de su compromiso. En él se mostraban imágenes de Demet entrenando con una intensidad y una técnica impresionantes, ejecutando movimientos que dejaban claro que no se trataba de una aficionada,
Su postura, su agilidad, la fuerza en sus golpes y patadas, todo indicaba un nivel de habilidad considerable. El reportaje desglosó su técnica, analizó su forma física y destacó la disciplina que demostraba, validando lo que hasta entonces eran meras sospechas. Y aquí viene la parte intrigante: ¿por qué ha sido este secreto guardado por tanto tiempo? Las razones son probablemente multifacéticas. Por un lado, Demet es una figura pública que, si bien comparte aspectos de su vida, también valora su privacidad. Quizás esta faceta suya, tan personal y exigente, era algo que quería mantener en un ámbito más íntimo, un espacio de crecimiento personal y de desconexión del mundo mediático. El ojo público puede ser implacable, y tener un espacio donde desarrollarse sin la presión de las cámaras y las expectativas externas es un tesoro. Además, es posible que haya temido cómo sería recibida esta noticia en una industria tan enfocada en la imagen y en los roles tradicionales para las mujeres. Demostrar esta fuerza y esta disciplina en un entorno donde a menudo se espera delicadeza y fragilidad podría haber sido algo que ella misma manejó con cautela. La industria del entretenimiento a menudo clasifica a las mujeres en ciertos moldes, y salir de ellos, aunque sea para mostrar una fortaleza admirable, puede generar incertidumbre sobre la reacción del público y de los productores. Pero la revelación ha sido recibida, en su mayoría, con una oleada de apoyo y admiración. Lejos de generar críticas, ha servido para humanizar aún más a la actriz, para mostrar que detrás de la pantalla hay una persona con pasiones profundas y con una dedicación que va más allá de su carrera actoral. Ha demostrado que la fuerza y la elegancia no son mutuamente excluyentes, y que una mujer puede ser a la vez una artista sensible y una guerrera disciplinada. Este descubrimiento ha enriquecido la percepción que muchos tenían de ella, añadiendo capas de complejidad y admiración a su ya brillante trayectoria. Sus seguidores, lejos de sorprenderse negativamente, han visto en esta faceta una nueva dimensión de su ídolo, una prueba de su dedicación y de su capacidad para sobresalir en diversos campos. La noticia ha inspirado a muchas personas, especialmente a mujeres, a explorar disciplinas que antes consideraban inaccesibles o poco convencionales. La disciplina que practica no es algo que se aprenda de la noche a la mañana. Requiere años de entrenamiento, dedicación y una mentalidad enfocada. Implica un control corporal excepcional, una gran resistencia física y una agudeza mental para anticipar movimientos y reaccionar con precisión. Verla ejecutar movimientos fluidos y potentes, con una expresión de seriedad y concentración, nos hace pensar en la fortaleza interior que debe poseer. No es solo fuerza física, es también fuerza mental, la capacidad de superar el dolor, la frustración y los desafíos que inevitablemente surgen en el camino del aprendizaje y la maestría. Cada golpe, cada parada, cada patada, requiere no solo la potencia muscular sino también una profunda comprensión de la biomecánica del cuerpo, una coordinación exquisita y una voluntad inquebrantable. La paciencia necesaria para dominar estas técnicas es un testimonio de su perseverancia. Además de los aspectos físicos y técnicos, las artes marciales en general están intrínsecamente ligadas a filosofías de vida que promueven valores como el respeto, la humildad, la perseverancia y el autocontrol. Es muy probable que Demet haya encontrado en esta práctica no solo una forma de mantenerse en forma o de desarrollar habilidades físicas, sino también un camino hacia el crecimiento personal, hacia una mayor comprensión de sí misma y de su potencial. Esta conexión con una disciplina tan profunda sugiere una búsqueda de equilibrio y armonía en su vida, algo que para cualquier persona, especialmente para alguien en el ojo público, es invaluable. Las artes marciales ofrecen un espacio para la introspección, para la meditación en movimiento, para conectar con el aquí y ahora de una manera profunda. Es un camino hacia la autodisciplina que se extiende mucho más allá del tatami. ¿Y cómo ha afectado esto a su carrera? Indirectamente y de una manera muy positiva. Esta revelación ha ampliado su base de admiradores. Personas que antes la conocían solo por sus roles en televisión, ahora la ven como un modelo a seguir en otros ámbitos. Ha inspirado a muchas mujeres a considerar las artes marciales como una opción para el desarrollo personal y físico, rompiendo estereotipos y demostrando que la fuerza y la feminidad van de la mano. Su imagen pública se ha fortalecido proyectando una imagen de una mujer completa, talentosa, bella y sobre todo, fuerte y decidida. Esta nueva dimensión añade un atractivo adicional a su persona pública, ofreciendo una narrativa más rica y completa. Los medios de comunicación, al ver el impacto positivo de esta noticia, han continuado explorando esta faceta, brindando una mayor visibilidad a su dedicación.
Es interesante pensar en cómo este secreto, una vez desvelado, se ha convertido en un punto de conversación tan importante. Nos demuestra que a menudo, las facetas más sorprendentes y admirables de las personas se encuentran en aquellos aspectos de sus vidas que cultivan en privado, lejos de los focos. La dedicación de Demet Özdemir a las artes marciales es un recordatorio de que el crecimiento personal puede manifestarse de maneras inesperadas y que la fuerza interior es un activo incalculable en cualquier ámbito de la vida. Nos enseña que detrás de la fachada pública, cada individuo posee profundidades y pasiones que, al ser descubiertas, pueden inspirarnos y enriquecer nuestra propia visión del mundo. Es una lección sobre la complejidad humana y la belleza que reside en la dedicación a uno mismo. Para finalizar, quiero que reflexionemos un momento sobre la importancia de descubrir y celebrar estas facetas ocultas de las personalidades que admiramos. No solo nos da una visión más completa de quiénes son, sino que también puede inspirarnos a explorar nuestras propias pasiones, a salir de nuestra zona de confort y a descubrir nuestras propias fortalezas. El secreto de Demet Özdemir al descubierto es, en última instancia, una historia de dedicación, de disciplina y de la belleza de una fuerza que trasciende la pantalla. Es una muestra de que a veces, las revelaciones más impactantes son aquellas que nos recuerdan la profundidad y la complejidad del ser humano. Nos anima a mirar más allá de lo superficial y a apreciar la riqueza que se esconde en las pasiones privadas y en el desarrollo personal continuo. Y bueno, llegamos al final de este fascinante viaje de descubrimiento. Hemos hablado de Demet Özdemir, de su sorprendente secreto y de cómo esta faceta suya ha cautivado a todos. Espero que hayan disfrutado de esta investigación tanto como yo. Recuerden, siempre hay más de lo que se ve a simple vista, y la disciplina y la pasión pueden llevarnos a lugares inimaginables. Agradezco enormemente su tiempo y su compañía en este vídeo. Ahora, me encantaría saber qué opinan ustedes sobre este descubrimiento. ¿Les ha sorprendido? ¿Creen que esto cambiará su percepción de Demet? Dejen sus comentarios aquí abajo, me encantaría leerlos todos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este contenido, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos para que más personas descubran este fascinante secreto, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras próximas revelaciones. Nos vemos en el próximo vídeo, cuídense mucho.